Bueno, aquí estamos de regreso en este lunes 23 del mes de enero. Vamos a conversar con Melanio Paredes. Don Melanio, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días. Sí, bienvenido a usted después de ese golpe de temperatura de Madrid. Un cambio radical, un cambio radical. Muy y la frío está temperatura Madrid. es lo de menos. El orden. La temperatura es lo de menos, así es. Me dicen que usted participó ayer en la jornada contra la corrupción, contra la impunidad. Antes de responderte la pregunta, saludo a los amigos televidentes. Yo quiero unirme al pesar del pueblo dominicano por la lamentable pérdida de estos jóvenes atletas que nos llama poderosamente la atención por la frecuencia aunque se produce y que pienso que la Liga Dominicana de Béisbol, la Asociación de Peloteros Profesionales y el Ministerio de Deportes deben hacer esfuerzos por crear alguna instancia, un instituto que pueda asistir a estos jóvenes que no pueden manejar el cambio de estatus, que no siempre encuentran una familia con valores sólidos que le pueda orientar, porque en definitiva pierde el país. Nunca estuvo tan alta el orgullo de la dominicanidad como cuando ganamos el último clásico de béisbol. Y estos muchachos son verdaderos prospectos que pudieran ser un David Ortiz, Albert Pujol dentro de 4 o 5 años. Yo creo que hay que proteger a ese valor que tenemos en ese deporte, la sociedad dominicana, para que no tengamos que sufrir estas pérdidas. ¿La marcha entonces de ayer usted participó o no? Yo observé la actividad críticamente desde las graderías, no la condené, pues entiendo que es un derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de protestar con aquello que entiendan que está mal en el país, y pienso que debemos felicitarnos hoy. Primero, la actitud cívica de los organizadores, el hecho de que fueran algunos de ellos hasta con su familia, sus hijos, refleja de que no era la clásica protesta de la UAS, y la propia respuesta de las autoridades, tanto la que se dio antes de la marcha a través de uno de los voceros importantes del gobierno, como la que dio el ministro Peralta en el día de ayer después de terminada la marcha, cuando dijo que el gobierno, cuando el pueblo habla, el gobierno escucha. Yo pienso que entonces lo importante ahora es que podamos traducir esa actitud tanto de los manifestantes como del gobierno en acciones concretas y prácticas, que van desde que el gobierno pueda de alguna manera resarcir la pérdida que ha podido tener el Estado por esta denuncia de soborno de Odebrecht, como también el hecho de que el gobierno no auspicie ningún tipo de impunidad, que pueda dejar que el proceso fluya y que llegue a las últimas consecuencias con la penalidad para aquellos que pudieron estar envueltos en estos hechos. Melanio, ¿tú piensas que esa marcha fue contra el gobierno y contra el PLD? Yo pienso que no, aun cuando sí hay sectores que quisieron manipularla, y es otro elemento también positivo de la actividad. Allí los dirigentes políticos, algunos con la nariz de Pinocho o una cola larguísima, que se integraron, fueron de alguna forma rechazados o ignorados, y eso es importante. No hay un solo dirigente político, ni siquiera el candidato presidencial de uno de los partidos de oposición que estuvo ahí, pudo capitalizar eso. Evidentemente que de eso se cuidaron los organizadores y mantuvieron la protesta, el discurso sobre la base de una demanda cívica y no se politizó. Allí yo no vi consigna contra el gobierno, contra el PLD. No. Y eso también es bueno, habían cartelones. Habían cartelones, pero yo vi también cartelones voceando. Fuera Danilo, fuera el PLD, bueno, ladrones, ladronatos. Bueno, siempre habrán grupos así, pero en general, desde la tribuna. No, había un canal, específicamente Canal 33, lo transmitió en vivo. Yo estaba viéndolo. Y ahí la consigna era contra el PLD, contra Danilo, contra el PLD, hasta Agripino llevó. Yo vi era cartelones. Todo el vivo que estaba cerca de que le estaban dando. Siempre habrá eso, se cometerán sus excesos, pero yo pienso que en general la oposición no pudo capitalizar esa actividad. Es posible, digamos, para ya verlo esto en perspectiva mucho más amplia, es posible separar la crítica a la corrupción del PLD mismo, que tiene 13 años, va para 13 años consecutivos gobernando, y que con razón o sin ella ha sido asociado como institución partidaria a la corrupción. Yo siempre este problema trato de verlo de manera integral. Fíjate que la propia denuncia sobre la
actividad de Odebrecht en el país abarca 3 administraciones. Y el propio presidente Hipólito Mejía, en cuyo gobierno la empresa llegó al país, ha dicho que está en disposición de dar declaraciones. Y funcionarios de su gobierno han sido interrogados y se anuncia que otros que hoy también dirigen y estuvieron organizando la marcha, también serán interrogados. Para mí eso es importante. El fenómeno de la corrupción hay que verlo en toda su dimensión. Hay corruptores y hay corruptos. Hay empresarios, como ha salido evidenciado, que tratan de corromper a políticos y hay políticos que se dejan corromper. Yo creo que el tema está en la modalidad, en el modelo de régimen político que tenemos. Y es uno de los esfuerzos que hacemos y estamos haciendo para tratar de que tengamos una ley de partido, una ley electoral que establezca claramente el tema de financiamiento. Yo pienso que el modelo clientelar y la forma de financiar procesos electorales son el caldo de cultivo que genera este tipo de hechos lamentables en que nos envuelve a todos. Ese es el gran problema. No es solo del PLD, es un problema estructural de la sociedad dominicana. La democracia, porque tú lo enfocaste muy correctamente. Exactamente. El origen de todo, la semillita donde está todo, es el modelo de democracia que proselitista. tenemos. Perfectamente, eso estamos de acuerdo. Pero Melanio, y por eso esa gente, discúlpame, marcha ahí, y eso es lo que querían, porque qué bueno tú lo tocas. Marchan ahí, pero si no se presiona, por ejemplo, para cambiar el régimen electoral, vamos a tener lo mismo, eso no va a funcionar para nada. Totalmente de acuerdo contigo. Eso hay que presionar para que cambie, con acciones como esa. Así es. frente a lo que ha ocurrido, decíamos esta mañana que no importa el número. Discutir sobre el número, eso es una pérdida de tiempo, pero es evidente que la gente participó con entusiasmo y que hubo gente de diferentes partes del país que vinieron. Me hacía la observación un compañero, uno de los camarógrafos, de que vio gente de Puerto Plata que vino, que se sumó, gente del sur también. ¿Cuál debe ser la reacción del gobierno? A partir de ahora, y yo hacía la observación de que es una manifestación contra la impunidad, y de la impunidad puede ser el gobierno responsable, pero el mayor responsable es el Poder Judicial, es la justicia. Y yo le digo, en la parte que compete al PLD y al gobierno, ¿cuál debe ser la actitud a partir de ahora frente a esto? Yo pienso que hay que cambiar el lente. Estamos todavía viendo los acontecimientos políticos de la coyuntura con un lente opaco, el lente del ejercicio político del pasado. A mí me gustaron las declaraciones de los funcionarios del gobierno, pero debe traducirse ahora en hechos. El pueblo habla, el gobierno escucha, pero también el gobierno tiene que actuar. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que coger el toro por los cuernos, porque estando nosotros alojados los principales poderes públicos del país, la mayor responsabilidad, aunque el modelo es una democracia requebrajada, como señala Oscar, pero el principal responsable en estos momentos de reencauzar eso es el Partido de la Liberación Dominicana y su gobierno. Muy ausente, por cierto, en esta manifestación, en este proceso, el PLD, para los fines no existe. Y naturalmente había PLDistas. A mí me llamaron personas que siempre han tenido una actitud favorable al partido, preguntándome a mí, y digo, no, yo no combato la marcha, que hagan su marcha. Ahí hay personas que van a desprestigiar la marcha, pero hay otros que sí están bien intencionados. Señores, es el PLD que ha creado esa clase media. Es el PLD. Había un compañero suyo del Comité Central, Fernando Fernández. Sí. Pero son manifestaciones, yo creo que son extremismos también. O sea, pero si él va con Alejandro Cruz, está bien. Si van agarrado de la mano los dos. Bueno, lo que entiendo es que el PLD creó esa clase media que hoy protesta, que hoy ante la amenaza de que su estatus pueda requebrajarse por un resquebrajamiento de la política, del régimen político, de la forma en que en este país se hacen negocios. Entonces yo creo que el partido tiene que darle respuesta a esa clase media. Hay también sectores humildes, sectores que generalmente favorecieron al Partido de Liberación Dominicana y su propia condición hoy, con salarios de hambre, con la imposibilidad de acceder a un empleo, responden ante este tipo de llamados. Entonces el partido tiene que reunirse, el partido tiene que hacer un alto, ya no dejar que sea Peralta o Gustavo que respondan. Yo le pregunto, ¿algún dirigente calificado del Partido de Liberación Dominicana ha fijado posición sobre la marcha? No lo hicieron. Ninguno. Ninguno. El Partido de Liberación Dominicana, que tiene mayoría en el Congreso Nacional, se ha reunido para discutir las observaciones que hace el presidente al Código Penal sobre el aborto. No se ha reunido.
el Partido de Liberación Dominicana, que tiene mayoría en los ayuntamientos del país, el 26 de enero hay una gran cita, se ha reunido para orientar qué hacer en ese proceso, no se ha reunido. Entonces yo entiendo... Pero el proyecto de ley de partido político, el código electoral, el PLD tampoco se ha reunido para tratar eso. Y por ello, la actividad que hicimos nosotros, un grupo de unos equipos que hemos estado actuando críticamente al interior del partido, el día 1 de febrero, aprovecho para darle la primicia, tenemos un foro en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y ya tenemos garantizado... 1 de febrero. ¿Van a conspirar contra el PLD? No, vamos a discutir allí cuál ley de partidos y cuál ley electoral. Y no es una conspiración eso. ¿Cuál ley de sin partido respetar los órganos del PLD, electoral? ustedes reuniéndose aparte. Y tenemos asegurado ya la presencia de los voceros de los bloques de todos los partidos, desde el Frente Amplio hasta el propio ¿Quién PRM. es el convocante entonces? Más democracia, estamos convocando un grupo de ya no solamente Melanio Paredes o Joaquín Alberto como periodistas críticos, también tenemos a personas como el doctor Cruz Riminián y otros ciudadanos de reconocida trayectoria en el país que están Cruz y Millán no lo pueden votar, pero a usted sí lo pueden votar del PLD. No, porque estamos haciendo las cosas como debe ser. Ajá. Yo no fui a la marcha. Ese organismo. Yo no fui a la marcha a desafiar una autoridad del partido que está cuestionada. Porque cuando Fernando Fernández aparece allí es porque entiende que el PLD ha pedido la autoridad para orientar actitudes de su militancia. Yo no hago eso. Yo estoy ejerciendo un derecho con otros PLDistas porque el tema de la ley electoral y de partido ya no solamente afecta al PLD, sino que afecta por igual a toda la partidocracia del país. ¿Usted invitó a los miembros del comité político a esa actividad? Hay invitado un senador que ha mantenido una posición crítica frente a este tema y esperamos también su confirmación. ¿Cuál es ese senador? Julio César Valentín. Bueno, hay otro senador que es Bautista Rojas Gómez que ha estado criticando el partido porque está inactivo. No lo ha invitado pero a él. Quien ha estado más activo en este tema de la discusión de la ley de partido electoral ha sido el senador Valentín. Mire una cosa, decía el caso de Bauta, porque Bauta aquí en este programa, muy parecido a los planteamientos suyos, ha estado pidiendo la revisión del procedimiento del partido, ha hablado incluso de cómo el partido ha estado apático frente a temas fundamentales en la vida del partido y del país. Pero el propio presidente del partido en diciembre decía que este es el año de la renovación y del relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, yo quisiera que eso se traduzca en acciones concretas, como han estado llamando varios de los miembros del comité. Ahí voy, vamos a brindarle un café Santo Domingo, café del bueno, para insistir un poco en el tema. Mire, disfrute su café. Hay eso que yo he dicho que ha planteado aquí en por lo menos 2 ocasiones el ex senador Bautista Rojas Gómez. Estuvo aquí en el programa hace poco otro miembro del comité político, Jaime David Fernández Mirabal, y Jaime David, igual que usted, observaba con mucha extrañeza el hecho de que el PLD no pueda reunirse para tratar sobre las cuestiones fundamentales. Eso del código, la observación del presidente al código penal y el tema del aborto. Él, igual que usted, se sorprende de cómo el PLD como partido no haya podido consensuar una postura frente a eso, cómo no hayan bajado una orientación adecuada desde el comité político, por lo menos hacia el Congreso, o desde el presidente de la República hacia el Congreso, lo de la ley de partido. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo lograr que el PLD vuelva hasta ahí? ¿Cómo lograr que el PLD se entienda como un partido organizado como lo fue antes y que trate los temas del país y del partido? ¿Qué hay que esperar para eso? ¿A qué instancia hay que tocar? La clave es recuperar la institucionalidad y la confianza recíproca que se perdió después de Juan Dolio. Porque ahora las reuniones son de acechones. Las reuniones son, si está todo amarrado, yo voy a una reunión en que los resultados los conozco de antemano. Entonces tienen que ponerse de acuerdo Danilo Medina y Leonel Fernández. Lamentable. Porque el PLD trascendió a Juan Bosch y deberá trascender a Leonel Fernández y a Danilo Medina, indiscutiblemente los 2 liderazgos más importantes de la organización y del país. Entonces, la clave está recuperar el funcionamiento institucional del Partido de la Liberación Dominicana y la confianza recíproca que devuelve el espíritu de cuerpo de nuestra organización. Sobre ese particular de las observaciones que hizo el presidente al Código Penal, he escuchado de viva voz de senadores de nuestro partido posiciones totalmente contrapuestas. Algunos de ellos diciendo que no van, que ellos se orientan por lo que dice la Iglesia Católica, y otros diciendo que efectivamente apoyarán las observaciones del Ejecutivo. Así no fue. ¿Qué hablamos?
El Partido de la Liberación Dominicana tenía un principio elemental que era la discusión democrática, la unificación de criterios y el poder exhibir hacia afuera una conducta disciplinada y monolítica sobre las decisiones que adoptaba. Usted tiene una visión muy optimista, creo que usted está en el partido de Luis, el PO, Partido de los Optimistas, y es de que el PLD debe sobreponerse o sobrepasar a Danilo y a Leonel Fernández. Hay otra versión de algunos que dicen que las actitudes radicales de Danilo y de Leonel Fernández pueden lograr la división del PLD. Yo tengo la misma aprehensión y por eso soy del criterio, y lo dije después de aquel acuerdo del Comité Político del 28 de mayo, que no hay 2020 para el Partido de la Liberación Dominicana como fuerza mayoritaria, como fuerza victoriosa en las últimas elecciones, si previamente no ponemos la casa en orden, si previamente no nos ponemos de acuerdo, si previamente no retornamos o reencauzamos el partido por su propia institucionalidad, de manera que tengamos una renovación partidaria antes del 20, que tengamos mecanismos claros de toma de decisiones y que esas decisiones puedan ser respetadas por todos. ¿No parece? Si eso no ocurre, irremediablemente vamos al camino de la división insalvable hacia el proceso de 2020. ¿No parece más institucional que usted ese esfuerzo que hace con más democracia lo concentre en reunir o en convencer, en persuadir a una cantidad calificada de miembros del Comité Central para que se produzca una reunión del Comité Central y el Comité Central asuma la agenda que hay que asumir? El Comité Central es parte de esta misma desgracia. Hay mucho miedo. Y yo digo, como dijo vos en ese sentido, hay que matar el miedo. Yo vengo y hablo aquí porque esto que yo estoy diciendo públicamente lo he dicho también al interior del partido. El día pasado un miembro del comité político, amigo, distinguido, me dijo que yo resondré al presidente del partido en la última sesión plenaria del Congreso. Yo digo, no, era mi derecho a expresarme ahí. En esa sesión plenaria yo le dije a Leonel Fernández y a todo el comité político el 26 de enero del 2014 que él tenía la suficiente autoridad, el liderazgo y la inteligencia para reconducir al partido en esta nueva etapa. Que los acontecimientos que vimos durante el proceso de elección de miembros del Comité Central en ese año nos decía que era el momento para hacer un alto e intentar recuperar parte de lo que el partido había perdido. Y que ese era el momento para hacerlo. No se me hizo caso y 2 años después vino Juan Dolio. Y hasta el sol de hoy, ya el comité político ni siquiera se conoce, sus reuniones ordinarias no son ciertas, que era lo único que quedaba como instancia que se reunía periódicamente. ¿Por qué? Porque ya falta también la confianza. Este mismo caso de Odebrecht, yo saludé las declaraciones de Hipólito Mejía. Es que el partido no puede resarcirse, ni el gobierno, si no llegamos hasta las últimas consecuencias. Yo oí un par de amigos el sábado pasado que me decían, cuando en la selva hay rebelión, hay que matar un pollo. Y entonces el otro amigo decía, ¿y de cuál gallinero? Esa es una expresión tan clara. Y mejor si el pollo es grande. Tan clara de que la justicia tiene que ser ciega. Hay que respetar el debido proceso. En otra y que palabra, quien metió la pata pague la culpa. En otra palabra, sangre. Debe ser ciega. O sea, es una aprehensión que tenemos que resolver. El que tiene un ojito y que ella discrimina. No dude usted que a quienes metan a los choferes de fulano. Aquí hay jueces que deben sesionar en Duquesa. Pero ya no puede ser así. Si queremos credibilidad y apoyo del pueblo, tenemos que actuar con transparencia. Bien, gracias a Melanio Paredes por acompañarnos. La invitación al 1 de febrero, que es la parte central, creo, de la conversación de Melanio con nosotros. 1 de febrero, ¿a qué hora es? A las 5 de la tarde en el auditorio de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Yo espero que no lo voten después de eso, Melanio. Así que gracias por acompañarnos.